Bien, estamos muy atentos a la situación que se vive precisamente en el este de Europa luego de que Rusia reconociera la independencia de repúblicas separatistas. Algunas potencias occidentales han pedido sanciones a Moscú, mientras que la tensión sigue creciendo en el viejo continente. Para analizar esta situación tomamos contacto a esta hora con el director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra, Alberto Rojas. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días y muchas gracias por este contacto a esta hora con Mega Noticias Alerta. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Florencia. Alberto, te quiero preguntar, bueno, primero, ¿cuáles son las repercusiones que puede tener justamente que Rusia haya reconocido la independencia de estas dos regiones separatistas, de estas dos regiones prorrusas justamente en el este de Ucrania? Bueno, con esta decisión, Vladimir Putin eleva la crisis en Ucrania a un nivel de mayor complejidad y peligro. Esta es una de las varias líneas rojas, por decirlo de alguna manera, que Estados Unidos y Europa habían puesto en el terreno y que ciertamente Vladimir Putin transgredió ayer al reconocer a estas dos repúblicas separatistas, autoproclamadas, por cierto, y además con el despliegue de tropas rusas en este territorio. Asumiendo que estas dos repúblicas nunca han sido reconocidas oficialmente, siempre se consideró que seguían siendo parte de Ucrania. Sin embargo, con este reconocimiento y con el compromiso ruso de protegerlas, claramente hay una transgresión abierta, una violación a las fronteras de Ucrania y un intento por redibujar el mapa geopolítico de Ucrania y de Europa. De modo que esto es de una muy alta gravedad y por lo mismo estamos viendo ya reacciones de parte de Occidente. Hoy se va a debatir el tema de sanciones económicas en contra de Rusia y además incluso hemos visto al canciller alemán Olaf Scholz diciendo que va a dejar congelada la certificación del gasoducto Nord Stream 2, que era un gran e importante negocio para Rusia y también para efectos de abastecimiento de gas natural para Alemania y la Unión Europea. Sí, de hecho estaba recién leyendo los breaking news que nos van llegando y que ya estaría pagando un alto precio financiero justamente Rusia al reconocer estas regiones, porque ya no es solamente al país, sino que también a altos empresarios que van a terminar recibiendo justamente sanciones económicas por no solamente Estados Unidos, sino que por Francia, también Alemania, es decir, en fin, varios países que ya han determinado este tipo de sanciones económicas. Esto básicamente, Alberto, lo que hace Putin, hace caso omiso a las presiones de Occidente y amenaza de esta manera directamente Kiev. Por ejemplo, hoy día en la mañana veíamos imágenes de que muchas personas han comenzado ya incluso a evacuar a otras ciudades que están un poco más lejanas. Se tiene información también que, por ejemplo, todo el personal diplomático de Estados Unidos pasó la noche en Polonia, es decir, cruzaron la frontera. Ellos no estaban en Kiev, estaban en la ciudad, son como un poco más lejos, está a 140 kilómetros de la capital, que se llama Lviv. Y es decir, ya hay una movilización justamente del personal, entre comillas, esencial en el cuerpo diplomático. O sea, estamos hablando de ese tipo de punto de no retorno. Sin duda, es poco probable que Vladimir Putin eche pie atrás a esta decisión, no solamente de haberla reconocido, sino además de haber desplegado tropas rusas en su territorio. Hay que tomar en cuenta que una de las cosas que le preocupa a Occidente es hasta dónde va a llegar Vladimir Putin con este tema. Y por eso, como tú bien decías, ha habido evacuación de personal diplomático, de población civil. En todo caso, hay que recordar lo siguiente: estas repúblicas separatistas desde 2014 mantienen un nivel de autonomía garantizado en gran medida por Rusia. Basta decir que en estos territorios no circulan las monedas, el dinero ucraniano, sino que circulan los rublos rusos. Y que además Rusia ha extendido cerca de 700.000 pasaportes rusos para la población de Lugansk y Donetsk, que son estas repúblicas separatistas. Entonces, que las haya reconocido y que haya desplegado tropas, ciertamente transforma en letra muerta los acuerdos de Minsk de 2014 y 2015 que buscaron poner fin a esta guerra civil separatista y que establecieron una serie de compromisos para ambas partes, compromisos que a lo largo de estos años nunca se cumplieron cabalmente. Y lo que hemos visto es que durante ese tiempo Rusia ha tenido un rol, una participación, una injerencia en estos territorios, que termina por consolidar a través de este reconocimiento
y a través del envío de tropas. El punto y la pregunta es, sin duda, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Vladimir Putin? ¿Va a seguir avanzando, va a seguir moviendo estas fronteras? ¿Va efectivamente a lanzar una invasión a gran escala que busque efectivamente tomar el control de Ucrania y de poner al gobierno en Kiev? Esas son las preguntas que se hace la comunidad internacional en este minuto. Además también, Alberto, es bien interesante lo que tú mencionas porque una cosa es que finalmente ver hasta dónde Putin, hasta dónde Rusia decide avanzar, pero también hay que tener en consideración quiénes lo van a apoyar. Y ahí cabe la gran pregunta de qué está pensando, qué va a hacer justamente el gigante asiático, es decir, China, porque hasta el momento ha entregado comunicados bastante escuetos respecto a este tema y no ha mostrado una posición muy tajante. Rusia tiene una relación estratégica y estrecha con China desde hace mucho tiempo, en la medida que ambas potencias tienen un enemigo, un rival común que es Estados Unidos. Estados Unidos, claro. Rusia y China tienen diferencias importantes, pero en ese aspecto tienen, entre comillas, un enemigo común que ha estrechado los vínculos entre ambos. Basta recordar que cuando se inauguraron los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, Vladimir Putin viajó a Beijing, se reunió con Xi Jinping y en esa oportunidad ambos aprovecharon de anunciar un nuevo acuerdo, una nueva etapa en la relación entre Moscú y Beijing, lo cual estrecha los vínculos entre estas dos grandes potencias. China obviamente ha sido cauta, ha seguido el tema de cerca, se ha manifestado bastante más pro-rusa que pro-ucraniana o estadounidense, lo hemos visto en el Consejo de Seguridad, y sin duda no hay que perder de vista que para China lo que pasa en Ucrania es muy importante, porque le permite calibrar hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos, Europa, Occidente en general, respecto a este tema. No es que a China le interese particularmente Ucrania o las repúblicas separatistas, le interesa ver qué medidas están dispuestos a tomar estos actores occidentales pensando en Taiwán, que es el tema que sin duda ha enfrentado en más de alguna oportunidad a China con Estados Unidos. Basta recordar que el año pasado hubo muchos episodios en los cuales aviones de combate de la República Popular China entraron al espacio aéreo taiwanés y que eso generó declaraciones y condenas por parte de Estados Unidos y otros actores de la comunidad internacional. Claro. Ahora, Alberto, son bien contradictorias las señales, los mensajes que se han entregado por parte del Kremlin durante las últimas semanas, me atrevería incluso a decir, porque bueno, en las últimas jornadas, por el momento, Rusia reconoce la independencia de estas regiones separatistas en el este de Ucrania, pero horas después el presidente Vladimir Putin en un discurso de cadena nacional incluso llama justamente a su ejército a mantener la paz en estas regiones separatistas. Entonces como que es bien confuso el mensaje, da uno para adelante pero devuelve dos para atrás. Hay que tomar en cuenta que desde que esto comenzó, y estamos hablando de noviembre del año pasado, cuando Estados Unidos comunicó al mundo que según sus servicios de inteligencia Rusia tenía planes de invadir Ucrania a mediados de enero. Ese escenario se ha ido moviendo en el tiempo y lo que Rusia ha hecho, al igual que Estados Unidos, es desplegar dos vías de acción. Una, evidentemente, son las negociaciones de corte diplomático, que están absolutamente estancadas. Y el otro es el frente militar, con el despliegue de tropas, equipamiento, etcétera, ejercicios militares, como hemos visto en los últimos días, y que básicamente han buscado generar presión sobre las negociaciones diplomáticas. El tema está en que para Vladimir Putin, la idea de desplegar tropas en Lugansk y Donetsk con el argumento de mantener la paz es básicamente pensando en que pudiera haber alguna acción militar por parte de Ucrania por intentar recuperar estos territorios. Territorios que, hay que decirlo, insisto, desde 2014, la verdad, han sido bastante autónomos y sobre los cuales Kiev no ha logrado recuperar el control. En ese aspecto, también es importante recordar que Vladimir Putin es un gobernante que no teme usar la fuerza militar. Lo ha demostrado en el pasado, durante estos más de 20 años en que ha estado en el poder.
la Segunda Guerra de Chechenia, la invasión a Georgia en 2008, la intervención en Ucrania, la anexión de Crimea, la península ucraniana de Crimea en 2014, el envío de tropas rusas a Siria. Es decir, estamos hablando de un gobernante que desde el Kremlin lo que ve en Occidente son amenazas, acciones disuasivas, fundamentalmente orientadas a sanciones económicas. Pero él está hablando con otro idioma. Él está planteando el uso de la fuerza militar, ya sea en términos concretos, o la amenaza del uso de la fuerza militar. Claro, Alberto. Ahora, yo estaba leyendo que son varias, por ejemplo, los anuncios que tanto ha entregado Francia, Alemania, Estados Unidos, la OTAN, de que condenan severamente justamente esta decisión del gobierno ruso del presidente Vladimir Putin, y que van a imponer severas sanciones económicas. Pero esto ya lo hemos visto antes, por lo tanto, ¿qué tan severas o qué tan concretas o qué tan aislado pueden dejar finalmente estas sanciones económicas a una potencia como Rusia? Estados Unidos ha dicho, el presidente Biden lo ha dicho varias veces, que está dispuesto a imponer sanciones económicas inéditas, sacar a Rusia del sistema bancario financiero mundial, focalizarse en sanciones a miembros del gobierno ruso, en el fondo apostando a que esto genere pérdidas y daños a la economía rusa que eventualmente llevasen a Vladimir Putin a repensar las decisiones que ha tomado. Sin embargo, lo cierto es que las sanciones económicas, y la historia reciente lo demuestra, son poco efectivas. Si las sanciones económicas realmente funcionaran, el tema nuclear en Norcorea no sería tema, la Junta Militar en Myanmar habría entregado el poder, y también en 2014, después de que Rusia anexó la península de Crimea, enfrentó importantes sanciones económicas en aquella época. Y hemos visto que Rusia ha continuado funcionando como Estado-nación, su economía se ha seguido expandiendo, y de esa manera la sensación que queda es que, claro, para Occidente son las mejores cartas que en este minuto está dispuesto a jugar, pero no parecen disuadir mucho a Vladimir Putin. Después de todo, nuevamente volviendo a la idea de cómo ve Vladimir Putin esto desde su despacho en el Kremlin, ve a un Estados Unidos agotado después de más de 20 años de guerras en Irak y Afganistán. Ve a un presidente como Joe Biden, a quien probablemente considera un presidente débil. Ve a una Europa que no ha logrado una voz común frente a este tema y que además continúa lidiando con efectos, por ejemplo, como el Brexit. Entonces, eso es lo que ve Vladimir Putin desde Moscú, y eso no parece ni asustarlo ni amedrentarlo. Claro. Ahora, Alberto, podríamos estar hablando, bueno, es que este nivel de tensión se llegó justamente a partir de noviembre del año pasado, cuando Estados Unidos denunció que se habían desplegado maniobras militares o tropas militares justamente en la frontera. Pero ¿cómo se llegó a este punto? Porque finalmente las tensiones entre Ucrania y Rusia, podríamos decir que son desde Crimea, del año 2014. Incluso antes. La verdad, este es un tema que se arrastra desde 1999, cuando ingresaron a la OTAN los primeros países de Europa del Este: Hungría, República Checa y Polonia. ¿Por qué esto es importante recordarlo? Básicamente porque Vladimir Putin defiende con convicción, con claridad, con fuerza, que existe una esfera de influencia geopolítica de Rusia en esta parte de Europa, dentro de la cual están ex repúblicas soviéticas y antiguos aliados de la Unión Soviética de Europa del Este. Desde 99 en adelante hemos visto que muchos de estos actores, muchos de estos países, Polonia, las repúblicas bálticas, etcétera, decidieron ingresar como nuevos miembros o a la Unión Europea o a la OTAN. A Vladimir Putin lo que más le preocupa es la OTAN, porque estamos hablando de una alianza militar sobreviviente al fin de la Guerra Fría, y que en la medida que ha ido incorporando nuevos países de Europa del Este, obviamente las fronteras de la OTAN se han ido acercando a las fronteras de Rusia. Y en este minuto, lo único que separa esas fronteras de la OTAN de las fronteras de Rusia en términos prácticos son dos países: Bielorrusia, que es un estrecho aliado de Moscú, y Ucrania, que tuvo hasta 2014 un presidente prorruso.
y que finalmente fue depuesto por estas revueltas que hubo ese año, y Ucrania dio un giro, acercándose mucho más hacia Europa Occidental. Entonces, en ese contexto, lo que hemos visto es que finalmente Vladimir Putin parece haber perdido la paciencia. Durante muchos años manifestó su preocupación, su queja al crecimiento, a la expansión de la OTAN, diciendo que en el fondo eso representaba una amenaza a la seguridad rusa. Y aquí finalmente hemos visto que pasó de las palabras a los hechos. Primero con estos despliegues militares, ejercicios en conjunto con Bielorrusia, el reconocimiento a estas repúblicas y el despliegue de tropas ahí, es decir, está asegurando el control territorial de zonas que permitan mantener cierta distancia respecto de lo que son hoy las fronteras de la OTAN. Perfecto. Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Muchas gracias por esta interesante conversación, también para poder ir entendiendo lo que pasa en un lugar tan lejano a nuestro país, pero obviamente que con la contingencia mundial es necesario aclarar y obviamente entenderlo de manera correcta. Muchas gracias, Alberto, como siempre, todo clarísimo. Que estés bien. Gracias a ustedes. Que estén Buenas muy bien. tardes. Hasta pronto. Tengo par de baby explotándome el cel y yo pensando en ti, estoy a tu merced.